Lunes 14 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran los impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por ti y por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tremendo evangelio nos regala la liturgia el día de hoy. Vamos a meditar 3 mensajes en torno a él. Primero, trabaja como si todo dependiera de ti. Segundo, confía como si todo dependiera de Dios. Tercero, da ejemplo. Vamos con el primer punto. Trabaja como si todo dependiera de ti. En este evangelio aparece algo bien interesante. El Señor nos está enseñando también a utilizar los recursos que tenemos de tal manera que confiemos en Dios, pero utilicemos aquello que Él nos ha dado. Noten que el Señor le dice a los apóstoles: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. De alguna manera el Señor les estaba previniendo de lo que sucedería. Sería una especie como de antídoto al momento del miedo, al momento de los sucesos, de tal manera que cuando las cosas sucedieran, los discípulos recordaran las palabras de Jesús y dijesen en su interior: esto ya nos lo había advertido. El Señor sabía que esto iba a suceder, es decir, nada se ha salido de sus manos. Sabemos, sin embargo, que en el momento de la crisis todos salieron huyendo. Pero en 3 ocasiones el Señor les habla a ellos de la pasión, antes de que suceda. Se llaman los anuncios de la pasión. Y yo creo que podemos sacar una enseñanza bien interesante, y es aprender a prever. Es cierto que en muchas ocasiones el Señor nos llama a la confianza. Nos llama a saber abandonarnos en la misericordia y en la providencia de Dios. Pero esto no riñe con la necesaria utilización de los medios que el Señor nos ha dado. Por eso hemos dicho: trabaja como si todo dependiera de ti. Es decir, utiliza los recursos que Dios te ha dado. No podemos caer entonces en el extremo de sentarnos, cruzarnos de brazos y esperar que Dios haga todo porque Él es tan bueno, porque su providencia no nos falta, porque Él tiene poder y finalmente saldrá victorioso. Claro que todo esto es cierto, pero atentos, no podemos caer en la trampa de pensar que porque esto sea cierto, no nos corresponde a nosotros hacer algo. Miren que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 28, el Señor propone un ejemplo bien interesante. Y así dice: cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tendrá para terminarla. Noten esto. El Señor está diciendo que es necesario prever. El Señor está diciendo que la virtud de la prudencia se debe aplicar en la vida. Cuidado, repito, cuidado con esto de pensar que la providencia divina no exige de nosotros usar los medios, los recursos que Él nos ha dado para hacer las cosas. Entonces hay personas que se podrían escudar en el hecho de que Dios es Padre Providente para no hacer nada. San Pablo dirá a una de sus comunidades: el que no trabaje, pues que no coma. El que no trabaje, pues que no coma. Es decir, trabaja como si todo dependiera de ti. Haz el esfuerzo que te corresponde. En este caso, el Señor le explica a los apóstoles lo que sucederá de tal manera que ellos puedan prever, que ellos puedan estar de alguna manera prevenidos para ese acontecimiento. Es una enseñanza que nos da hoy el Señor. Segundo, confía como si todo dependiera de Dios. Y esto se une al primer punto. Trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Acá hablamos entonces de la segunda parte, de la providencia.
Si en la primera parte estábamos hablando de la necesidad de usar los recursos que Dios nos ha dado, de poner manos a la obra, de hacer lo que nos corresponde, en esta segunda parte hablamos de la confianza que tenemos en Dios. Y es que al final sabemos que Dios es el que se encarga de todo. Pero repito, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Alguien decía por ahí que Dios no hará por ti lo que tú mismo puedes hacer. Oye esta frase, Dios no hará por ti lo que tú mismo puedes hacer. Digamos, ordinariamente sucede esto, habrá excepciones, pero comúnmente Dios deja que tú hagas lo que te corresponde, pero Él siempre hace el resto. Lo que nos corresponde a nosotros, podemos decir, es ese 1%. Él pone ese 99%, pero es necesario que nosotros pongamos ese 1%. Y noten que aquí en el Evangelio aparece el caso de personas que preguntan a Pedro si Jesús paga unos impuestos. El Señor le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Noten la confianza en la providencia. Pero Pedro tuvo que hacer algo. No es que las monedas cayeron del cielo. No es que el pago se dio de manera automática. Tuvo Pedro que trabajar. Pero Dios en su providencia abre los caminos. Y entonces esto es una invitación a la confianza. Allí donde uno cree que hay un abismo, el Señor ha construido un puente. Allí donde hay oscuridad, el Señor enciende luz. Allí donde parece que no hay nada por hacer, el Señor siempre termina manifestando su gloria. Tal vez se demore un poco. Tal vez no se ejercite en la paciencia. Tal vez no lo haga de manera inmediata como quisiéramos nosotros. Pero ten paciencia. Ten paciencia. El Señor obrará. Tercero, da ejemplo. El Señor tiene un diálogo con Pedro bien interesante y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro le contestó, a los extraños. Y Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Miren, para no darles mal ejemplo. Obviamente Jesús no necesitaba pagar ningún tipo de impuesto. Él es Dios. Obviamente Él estaba por encima de cualquier ley y sin embargo nos quiso dar ejemplo. El que no necesitaba someterse, se sometió para darnos ejemplo. Queridos amigos, el ejemplo es el primer paso necesario para todo proceso educativo. Si tú quieres educar bien a tus hijos, entonces lo primero es dar ejemplo. Muchas veces nosotros estamos preguntándonos en qué cursos meterles, qué idioma deben aprender, cuáles son los periodos sensitivos que están viviendo en este momento, qué método es efectivo para educarles, y todo esto es importante siempre y cuando tenga como base el ejemplo que los padres les estamos dando. Por ahí dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y es absolutamente cierto. A los jóvenes, por ejemplo, alguna religiosa europea muy famosa decía que los jóvenes escuchan por los ojos. Es una cuestión bastante paradójica, ¿no? Porque se escucha es por los oídos, por los ojos se ve. Pero es una manera de decir, los jóvenes hoy, el discurso que quieren escuchar es el discurso del buen ejemplo, de lo que ven. Ellos necesitan modelos para seguir. El ejemplo es absolutamente necesario. En la conformación de una comunidad, yo me pongo a pensar muchas veces las comunidades, los movimientos que van surgiendo, los grupos que se reúnen, siempre necesitan un líder. Pero lo primero de ese líder es el ejemplo. Hay una frase que me ha impactado mucho y la escuché hace un par de años. Y la frase dice así: si no puedes ser un buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Óyeme, si no puedes ser un buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Es una frase que me impactó porque es una realidad. Si en nosotros no pueden ver el modelo a seguir, entonces verán por lo menos una triste advertencia de lo que no deben ser, una horrible advertencia de lo que no deben ser. Si no pueden decir, voy a imitar a esa persona porque es muy bueno, que por lo menos digan, definitivamente no lo voy a imitar porque es una advertencia horrible de qué me pasaría si sigo ese camino.
da ejemplo. Ahora, no somos capaces de hacerlo solos. Necesitamos la gracia, necesitamos orar, necesitamos pedirle la fuerza a Dios para ser un buen ejemplo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos habite para lograr vencer en nosotros todas esas malas inclinaciones, todos esos desórdenes internos que tenemos, todas esas hipocresías que todavía manejamos dentro de nosotros. Necesitamos que el Espíritu venga y nos limpie de todo esto para poder ser un buen ejemplo. Debemos orar, debemos pedir a Dios la gracia de la coherencia. Oremos. Amado Señor, sabes que he sido flojo, pero si me envías la fuerza de tu Espíritu, podré trabajar como si todo dependiera de mí, hacer lo que me corresponde, siempre confiando, porque sé que al final todo depende de ti, de manera que por un lado me esforzaré, pero por otra parte confiaré. De esa manera, Señor, podré ser un buen ejemplo y no una horrible advertencia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, trabaja como si todo dependiera de ti. Segundo, confía como si todo dependiera de Dios. Tercero, da ejemplo. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de ser un buen ejemplo para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.